estamos tomando para compartir acerca de la pasión del Señor. Es decir, enfocarnos prácticamente en los últimos días, la última semana de los eventos que condujeron al juicio, la muerte en la cruz de nuestro Señor y su resurrección. La semana pasada hablamos acerca del aborrecimiento que hubo hacia el Señor, el rechazo que Él experimentó siendo Dios, siendo Salvador, siendo justo, siendo perfecto, amando de la manera que amó, siendo santo. Su propio pueblo le rechazó, y particularmente el liderazgo que tenían sobre esa nación. Los últimos días del Señor aquí en la tierra estuvieron marcados por una oposición muy férrea, particularmente de parte de los fariseos. Y aunque es cierto, hubo un momento que hubo parte de la multitud que querían creer en Él, estaban en ese debate, Él había resucitado a Lázaro, etcétera, etcétera. Habían señales que ellos veían, pero había confusión, discusión entre ellos. Y había cierto grupo de gente que estaba en ese debate, pero en general la nación y principalmente su liderazgo le rechazaron. Fueron días muy terribles, más su crucifixión es la evidencia final de un rechazo, pero totalmente absurdo, típico del hombre pecador, que se rebela, repele, rechaza a Cristo, lo cual es lo más insensato que el hombre puede hacer. Y en esa condición nosotros estábamos antes, de ahí Dios nos rescató. Pero algo que marca también los últimos días del Señor aquí en la tierra, antes de ir a la cruz, lo cual vamos a estar compartiendo ya en los próximos domingos, acercándonos hasta el evento de la cruz y de la resurrección. Otra cosa que marca muy, muy preciosamente este tiempo es cómo el Señor, en medio de ese rechazo, sabiendo que iba a ir a la cruz, tuvo un cuidado especial por los suyos, por sus discípulos. O sea, mientras Él enfrentaba ese rechazo tan salvaje, tan desquiciado del liderazgo de Israel, a la vez Él tenía una preocupación muy, muy clara en su corazón por sus discípulos, pero no una preocupación tipo de angustia, sino en el sentido del cuidado. Nosotros los seres humanos nos preocupamos, nos angustiamos porque no sabemos confiar. Y aquí en el capítulo 17 de Juan, en la oración intercesora de Cristo, la oración sacerdotal, Él está intercediendo por sus discípulos, pero en confianza al Padre. Él no es como nosotros, que nos preocupamos y nos angustiamos porque en el fondo no creemos, dudamos de Dios. Él no es ese tipo de preocupación por sus discípulos. Es el amor por ellos. Él es el Salvador de ellos. Él los ha guardado. En el versículo que hemos memorizado hoy día, decía claramente que cuando Él estaba con ellos, con sus discípulos en el mundo, Él los guardó, pero ahora que Él partía, los iba a encomendar a su Padre. Entonces hay un afecto, un amor especial que tiene Cristo por los suyos, por los suyos. Él no está intercediendo por los que no son suyos. Y esto echa de plano afuera toda clase de universalismo, en el cual se entiende mal cómo es que Dios ama a los hombres, al mundo, a la humanidad. Claramente la palabra de Dios nos muestra que Cristo tiene un afecto especial y por lo tanto su obra redentora, su obra intercesora, sus logros son para los suyos. Aquí Él no está, en el capítulo 17 de Juan, no está intercediendo Él por otra gente, por los del mundo, sino por los suyos. Ahora fíjense en Juan 17, miren cómo comienza este pasaje. Dice:
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo. Es una oración directa de él a su Padre en presencia de sus discípulos. Él está con sus discípulos desde el capítulo 13, ellos están juntos, van a celebrar la cena del Señor, pasan varios acontecimientos, Él les va a hablar, y en el capítulo 17, la culminación de ese momento final con sus discípulos, es una oración a su Padre, y Él le dice al Padre, Padre, la hora ha llegado. Él sabe que está ya el final cerca, el final de su vida aquí en la tierra. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Todos sus discípulos son aquellos que el Padre le dio. La elección es un acto soberano de Dios Padre por pura gracia. La elección de Pedro, de Juan, de Andrés, de todos ellos, de Tomás. Fue una elección de Dios por gracia y se los dio a Cristo. Dios los hizo nacer en un tiempo, en un contexto, justamente cuando Cristo estaba en ese lugar y obró en la vida de ellos para que ellos puedan creer en Cristo, a pesar que vamos a ver que la fe de ellos todavía era imperfecta, pero era una fe suficiente para ya ser discípulos. O sea, fíjense que en los pasajes desde el capítulo 13 hasta el 17, una de las cosas que vamos a notar es que Cristo ve todavía imperfección en sus discípulos. Y la hay. Él sabe que todavía tienen dudas, Él sabe que todavía no comprenden todo, Él sabe que todavía van a fallar, Él sabe que lo van a dejar. Y es tremendo porque no solamente Él los salvó, sino que está orando por ellos, sabiendo cómo son, sabiendo cómo somos. Es tremendo el amor de Dios. Y estos, por la gracia del Padre, han sido escogidos, han venido a Cristo y Cristo les ha dado vida. Porque la vida es un don de Dios. No es algo que nosotros tenemos de por sí. Nosotros tenemos solo la vida natural, como la puede tener cualquier persona, o perdón por la expresión, o un animalito. Pero acá se refiere a la vida eterna, a la vida verdadera, la vida que viene de Dios, que nos hace pasar de estar muertos en nuestros pecados a vivir ahora para Dios. Esa es la gran diferencia. Uno puede estar vivo y estar saludable y hacer deportes y tener muchas actividades, pero si uno está muerto en sus pecados, uno no está vivo para Dios. Otra cosa es que Dios te dé vida y ahora tú puedas vivir para Dios. Ahora Dios sea tu vida. Y en el verso 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es la verdadera vida. Que te conozcan a ti. La obra de Cristo redentora, la obra de Cristo aquí en el mundo, la obra de Cristo reveladora era mostrar al Padre y que los discípulos sean salvos en Él y Él los va a presentar al Padre. Y que conozcan a Dios, conociéndole a Él, que conozcan al Padre. Y escuchando las palabras de Cristo, que conozcan también al Padre. O sea, era conocer al Padre viendo a Cristo, porque Él es Dios también y procede del Padre, y muestra al Padre, Él es la imagen perfecta de Dios. Y es conocer a Dios también escuchando a Cristo lo que Él decía de su Padre. Verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él no dejó nada pendiente, Él vino a hacer una obra, Él vino a mostrar a su Padre, a dar a conocer verdaderamente quién es Dios, que el judaísmo y toda religión distorsiona. Él realmente ha venido a mostrar al Padre, a mostrar el nombre de su Padre, como dice en el versículo 5, ahora pues Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo
me diste. Hermano, Él vino a mostrar quién es el Padre, el amor del Padre, la naturaleza, el carácter del Padre, con su vida, con su testimonio y con su doctrina, con sus palabras. Él vino a hacer una obra aquí. Ahí la completó, la obra redentora. Ha manifestado su nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿De dónde eran los discípulos antes? Del mundo. Todos nosotros éramos del mundo, todos éramos mundanos. Y hemos salido del mundo no porque nosotros quisimos salir del mundo por nosotros mismos, sino que Dios por su gracia había determinado salvarnos. Por pura gracia, sacarnos de ese lodazal, de ese fango, de esa ciénaga. Y Cristo hace la obra que permite que nosotros eficazmente salgamos, tengamos vida, seamos limpiados. Y ya no seamos más del mundo, ahora seamos de Dios. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No quieras ser como el mundo. Si eres creyente, no eres del mundo. Estos discípulos fueron tomados del mundo, dice, tuyos eran y me los diste. Dios, Padre, tú los tenías ya, sus nombres. Entonces me los diste para que tengan vida, para que te conozcan, porque es por medio de Cristo que se viene al Padre. No hay otra manera de venir a Dios sino por medio de Cristo. Y han guardado tu palabra. ¿Cómo el Hijo daba a conocer al Padre la gloria de Dios, lo que es su reino, lo que es todo concerniente a Dios? De nuevo, su vida, su testimonio, su palabra, la palabra de Dios. Es por eso que nosotros decimos, a través de la palabra de Dios, Dios se revela. La revelación de Dios es a través de su palabra. Él habló, si Él no habla, Él no se da a conocer. Y la revelación perfecta vino por medio de Cristo. Porque Cristo es la imagen de Dios y Él habló las palabras de Dios, como nadie más en la historia. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? Es a través de su palabra. Que ahora es el Espíritu Santo quien ilumina nuestro entendimiento para ver la gloria de Dios y gozarnos en Dios y entender quién es Dios y lo que Él ha hecho. Verso 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Esa es una característica de los discípulos. La primera que vemos aquí es que eran del mundo, pero por la elección del Padre, de gracia, de misericordia, han salido del mundo, han venido a Cristo, ahora son de Dios, ya no son del mundo. Pero otra característica de un discípulo es que recibe la palabra. Todavía es imperfecto, todavía le falta mucho, nos falta muchísimo, pero una característica de un discípulo es que recibe la palabra de Dios y la cree y la abraza. Todavía, lamentablemente, todo discípulo va a dudar en algún momento, va a tener confusión, va a ignorar algo. No crean que nosotros somos discípulos porque nosotros ya somos perfectos. Si tú ves perfección en tu vida, no estás viendo las cosas como se debieran ver. Cristo te salvó a ti y a mí por ser pecadores. Y ya nos ha hecho suyos, pero todavía en nosotros hay mucho trabajo por hacer. No pienses que tú ya estás acabado en perfección. Todavía hay mucho que Dios va a obrar en tu vida hasta el final de tus días, para que Cristo pueda presentarnos como parte de su iglesia gloriosa, santa, ante Dios. Amén. Es más, la palabra dice presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él está trabajando en eso. Y ojalá puedas verte tú como un discípulo y agradecer la bondad de Dios contigo, que Él está obrando en ti, no porque eres un dichado de virtud, sino porque Él así lo hace
con los pecadores que Él salva. Un discípulo recibe la palabra de Dios y entonces va entendiendo, dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Estos sí han conocido que yo he venido de ti. Los demás no, los demás seguían en discusiones, ¿será, no será? Algunos decían, sí, parece que es, pero no puede ser, él es de Galilea. Y otros decían, sí, puede ser, pero mejor no digamos nada porque si no los fariseos nos expulsan de la sinagoga. Había muchas dudas. Ahora, cuando Él entra, es cierto, gran parte del pueblo pone palmas, dice, ahí viene el Mesías. ¿Por qué? Porque habían visto algunas señales, decían, este tiene que ser el Mesías. Pero los fariseos inmediatamente decían, esta gente no sabe nada, estos son malditos, estos son ignorantes. Y callaron al pueblo y de una manera, no me voy a adelantar a entrar al pasaje, pero cuando lo van a crucificar al Señor, los líderes de Israel convencen a toda la multitud que estaba ahí, porque era ya no solo los líderes, toda la multitud que estaba en el pretorio, decían, crucifíquenle. Y queremos a Barrabás en lugar de a Cristo. De alguna manera ellos convencieron a la multitud que estaba allí. Entonces los discípulos han sido sacados del mundo, ahora son discípulos, le pertenecen a Dios, escuchan la palabra de Dios, la reciben, y entonces el Señor, verso 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Hermanos, tanta controversia que hay entre esa idea de cómo Dios ama a todos, con un pasaje tan claro donde vemos que el amor de Cristo es por su iglesia. Y le dice a Dios, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino ruego por los que me diste. Ese énfasis. Ahora, algo precioso, hermano, para resaltar en esta oración es que, fíjense, en todo este momento Cristo ha alzado sus ojos al cielo, la morada de su Padre, y en toda oración que Él hace a su Padre respecto a la gloria del Padre, que Él vuelva a tener la gloria que tenía antes con Él, en toda su oración sus discípulos están presentes. O sea, no es una oración solamente entre Cristo y su Padre. En toda oración los discípulos están presentes. ¡Qué precioso! Porque Cristo lo que vino a hacer no lo vino a hacer por Él o para Él, lo vino a hacer por nosotros. En el verso 10 dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Miren qué armonía en la deidad. El Padre le da a los discípulos, todo lo que es de Cristo ahora es del Padre, y todo lo que es del Padre es de Cristo. Y he sido glorificado en ellos. Esta es una tercera característica de los discípulos. Primero, han sido sacados del mundo, ahora son de Dios. Segundo, reciben la palabra y a través de la palabra van conociendo ¿qué cosa? La gloria de Dios, el nombre de Dios, quién es Dios, su obra. Y ahora acá dice, por eso he sido glorificado en ellos. Los discípulos, algo que ven en Cristo, que no ven los demás, es una gloria que los demás no ven. Solo los discípulos ven a Cristo glorioso. Digamos, usemos esta palabra, especial, único. Los discípulos son imperfectos, pero ya están comenzando a ver un resplandor que los que están ciegos no ven. El mundo rechaza a Cristo, el mundo no puede ver a Cristo. Para el mundo Cristo es alguien común, es otro líder más. Por ahí alguien puso un video, no sé a quién se le ocurrió hacer esto, pero hay un tipo que sale por las calles y lo único que pasa con su cámara, el micrófono, pasa una persona, una pareja, cualquier cosa, y le dice, ¿usted cree en Cristo? Y es interesante y es doloroso, porque van preguntando aquí en Estados Unidos, un país que se supone que es cristiano, pero le van preguntando a la gente, ¿usted cree en Cristo? Y la gente dice, pero vieran las caras. Hay gente que dice, y así eras tú y yo antes no veíamos nada glorioso en Cristo. Éramos hipócritas, decíamos, sí, yo creo en Dios, Cristo es lindo y todo, pero realmente no lo veíamos. En cambio ahora ya estamos viendo resplandor de su gloria. Todavía no lo vemos a plenitud. Es como el ciego que comenzó a ver los ojos
Y aún a los seres humanos los veía como árboles. Todavía a veces confundimos lo que estamos viendo. Pero es a través de la palabra, en nuestro caso, puesto que el Señor ya no está aquí, que es mirándole a cara descubierta como en un espejo, dice, la gloria del Señor somos transformados. ¿Cómo podemos mirar a Dios si Él no está presente? Es porque Él se muestra a través de su palabra. Y el Espíritu Santo hace esa obra, es su ministerio, hacernos ver lo glorioso que es Cristo. Yo cuando hablo con ustedes, cuando hablo con los hermanos, estamos en una reunión, ayer que hablábamos entre los varones, y yo digo, a veces digo, yo por esto yo adoro a Cristo. No porque yo sea gran persona, alguien súper especial. Yo adoro a Cristo porque en Cristo veo virtud, perfección, veo cosas que yo no veo en mí. Y que anhelo y que sé que para eso Dios me ha salvado, para formarlas en mí. Pero por ejemplo, ayer que hablábamos de la masculinidad, en Cristo yo veo un verdadero hombre, un verdadero varón, valiente. Yo veo una valentía santa y perfecta que yo anhelo. Como estamos viendo glorias de Cristo en diversos aspectos, en su amor, en su gracia, en su paciencia, en su misericordia, y por eso yo le adoro. Yo no adoro a Cristo porque yo soy una gran persona y mira Dios cómo te adoro, no, sino porque Él es digno, porque Él tiene atributos, Él tiene características que yo no tengo, pero que anhelo, y sé que para eso me ha salvado Dios, para que en el carácter ser transformado a la imagen de Cristo. Y es lo que todo creyente anhela hacer, ¿verdad? Se supone. La palabra claramente nos dice que a los que antes llamó también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se supone que tú quieres ser como Él. Si estás viendo la gloria de Cristo, tú quieres ser como Él, hermano. Es que eso es algo innato. Y ¿qué pasa? A ver, hermanos varones, cuando usted está manejando y de pronto ve un auto antiguo, esos restaurados, ¿qué dice? Wow. Y aunque no lo diga de mala manera, aunque lo diga de buena manera, wow, quisiera tener uno, ¿no? Así. Quisiera que mi carro sea como ese. Lo que es glorioso a uno le atrae. Y estoy usando un ejemplo terrenal. O de pronto las damas que son más detallistas en la vestimenta, en esas cosas, ve un traje, un vestido y los ojos se le dilatan, ¿verdad? Si es que ese es su área. Lo que nos parece bello, atractivo, especial, nos atrae. Y esa es una de las razones por las cuales las iglesias están llenas de mucha gente, pero no de muchos discípulos. Fíjense, los discípulos no es gente especial, es gente común, ganada por Dios. Pero los discípulos ven gloria en Cristo. Todavía ven poquito, pero ven gloria. Juan decía en su primera carta, este mismo apóstol, ¿no? Que decía, amado, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no hemos llegado a esa meta. Pero hermanos, deseamos ser como Él. Deseamos ser como Cristo. Entonces el Señor dice, yo he sido glorificado en ellos. Pero es cierto, la gloria en ellos todavía, ellos tenían temores, todavía falta obrar en ellos, como falta obrar en nosotros y en muchos discípulos verdaderos. Entonces el verso 11 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, yo voy a ti, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y esta es otra característica de los discípulos, Dios los guarda. Ya están conociendo la gloria de Cristo, pero ellos no pueden contra los enemigos que tienen que enfrentar. La victoria es de Dios. Ni tú ni yo podemos contra los enemigos con los cuales luchamos continuamente. Satanás es mayor que nosotros, el mundo es más seductor de lo que podemos resistir y nuestra carne todavía es engañosa. Y Cristo está apelando a su Padre, guárdalos. Pero guárdalos ¿cómo? No se trata de llevarlos a una isla donde no van a ver televisión ni escuchar noticias,
Dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿Dónde es que somos guardados? En Dios, en el nombre de Dios, en quién es Él. En Él es que tenemos esa unidad, en Él es que tenemos esa garantía. Verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hermanos, Cristo en esa carga por sus discípulos, y Él le dice a su Padre, Padre, cuando tú me los diste, yo los guardé. Tú me los diste del mundo, ahora son tuyos, ya no son del mundo. Yo los he guardado. Solo, el único que se perdió es el hijo de perdición, Judas Iscariote, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y ahora miren, fíjense esto, de haber sido ellos del mundo, ahora ya no son del mundo, son de Dios, son de Cristo, porque el Padre se lo dio a Cristo. Y ahora, ¿qué hace el mundo con ellos? En el verso 14, los aborrece. Si usted quiere ser amado por el mundo, ¿y quiénes son el mundo? Es los que no conocen a Cristo. Si usted prefiere el amor de los hombres que el amor de Cristo, bueno, esa es su decisión. Pero la verdad es que los que no conocen a Cristo aborrecen a Cristo, y si aborrecen a Cristo, también van a aborrecer a todo lo que les recuerda a Cristo, les representa a Cristo. Por eso, a veces aún dentro de nuestras amistades, cuando uno, por la gracia de Dios, viene a Cristo, ellos van a hacer hasta lo imposible por volverlo a uno al mundo. O que uno no salga del mundo. Por último, ok, ten tu fe, pero no seas exagerado. Ellos no conocen a Dios. Quizás lo hacen sinceramente, quizás lo hacen con un sincero cariño por nosotros, porque eso es lo que son. Quizás ellos dicen, mira cómo le han lavado la cabeza, qué exagerada se ha vuelto. Ellos no entienden estas cosas porque son del mundo. Pero si tú realmente eres un discípulo y la gloria de Cristo te está trayendo, el mundo va a terminar aborreciéndote. Los no creyentes, los que no son de Cristo. ¿Por qué? Porque tampoco Cristo es del mundo. O sea, no hay una situación a medias. O te haces amigo del mundo, pero ¿qué dice la palabra? El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, no puede ser amigo. No se trata de que uno sea pleitista. Esto no es un llamado para que el creyente sea una persona desagradable en el mundo, trate mal a todo el mundo, no. Si tú te haces desagradable por tu forma de ser, esa es otra cosa. Porque hay gente que tiene hasta problemas emocionales, psiquiátricos, y dicen que son cristianos, y la gente no los pasa porque tienen una forma de ser que es insoportable en todas partes. No, estamos hablando por tu fe en Cristo. El mundo te va a terminar rechazando. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, o sea, cuando el Señor por su gracia tocó mi corazón, yo era súper amiguero, súper parrandero en el mundo, y yo recuerdo mis amigos, cuando yo comencé a decir, no, he conocido al Señor y estoy yendo a reuniones cristianas de jóvenes, sobre todo, yo recuerdo que los sábados, imagínense, los sábados era día de parranda. Y yo recuerdo a mis amigos preocupados, como diciendo, ¿qué le ha pasado? Y venían, me tocaban la puerta. Yo recuerdo viniendo a la casa mía y parándose en los autos y tocando todas las bocinas. ¡Andrés, sal! Y insistieron por un tiempo, hasta que después se cansaron. Llega un momento y dicen, ya le lavaron la cabeza. Ya el pobre ya... No se puede. Aquí Cristo está pidiendo que seamos guardados. Él nos ha dado su palabra y el mundo les aborrece. Entonces en el verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El discípulo no es del mundo, hermano. No es perfecto. Todavía tenemos muchas fallas. Pero ya no somos del mundo. Si en este momento el Señor viniera por su iglesia, nos lleva. Esa otra también doctrina o teoría de que del dispensacionalismo, por supuesto, que cuando venga el Señor se va a llevar solo los que estén consagrados, es equivocada. Porque ¿quién puede apelar una consagración perfecta en el momento que venga el Señor? Sin embargo, el Señor quiere acabar su obra en nosotros, no quiere llevarnos hacia las justas. Verso 17, ¿qué implica ser guardados por Dios? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Miren, hermano, entonces éramos del mundo. El Padre, por su gracia, nos trajo a Cristo. Ahora ya no somos del mundo, somos de Él. Ahora estamos en el mundo, no somos del mundo. El mundo nos aborrece. Porque Cristo también es aborrecido por el mundo. Y lo que necesitamos es ser guardados. ¿Cómo? Ser santificados. Esa es una forma de ser guardados. Ser santificados en la verdad por medio de la palabra. La palabra de Dios es el medio, es el instrumento perfecto por el cual somos santificados. O sea, no se trata solamente de ser guardados del mal, sino de ser santificados. Es como cuando la persona dice, hey, yo soy cristiano, ¿por qué? Ya no uso drogas. Ok, ¿qué más? Y ya no hago esto, y ya no hago lo otro. Pues la santificación no es solamente rechazar el pecado, sino la santificación tiene ese aspecto, llamémosle positiva, pero ya no hago esto, pero ahora hago esto para Dios. Ahora vivo para Dios. O sea que la santificación no te examines diciendo yo ya no hago esto, yo ya no hago lo otro, sino, pero ¿qué haces? Que agrada a Dios. Y es a través de la palabra que somos guardados. Dice, y ahora miren lo siguiente, de haber sido sacados del mundo, a no ser del mundo, y Cristo intercediendo por nosotros, verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y Cristo nos envía al mundo. Nos salva, nos saca del mundo, nos hace suyos y pide que seamos guardados, preservados, porque Él mismo nos envía al mundo. Ahora, hermanos, para entender más el concepto que está diciéndose aquí, donde el Señor está intercediendo por lo suyo, horas antes de ser apresado y después juzgado y después crucificado. La oración que está haciendo por ellos, la claridad que tiene Cristo en cuanto a quiénes son los suyos, con qué propósito los ha salvado, y que se mantengan en unidad. Esa es otra manera de preservar las Escrituras. Pero el verso 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahora Cristo nos dio su palabra, le dio su palabra a sus discípulos, y ahora ellos la van a comunicar a otros para que crean también. Y dice, para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también sean uno en nosotros. La unidad de la iglesia en Dios. Esa es una manera de preservar. Dios nos ha hecho parte de su cuerpo y necesitamos aprender a amar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la congregación y ser uno. Esa es una manera muy preciosa de preservarnos. Cristo va a estar pidiendo que estemos juntos, pero ¿cómo? Dice, en tu nombre, en la misma doctrina, en el mismo Dios. En amor después va a pedir, aprendiendo a amarnos unos a otros como Él nos amó, porque en la iglesia uno aprende a amar no porque las personas son perfectas o el pastor, nadie es perfecto, sino porque aprendemos a amar como Cristo nos ama.
en nuestras imperfecciones, en nuestras caídas, en nuestras debilidades. Sin embargo, Cristo nos ama. En la iglesia se aprende a amar y a verdaderamente. Porque amar a los de uno, a los que son de la familia, eso es fácil. Eso hasta los inconversos lo hacen. Pero en la iglesia uno aprende a amar a los que quizás recién uno está conociendo. A los que de pronto uno ve que tienen áreas que uno diría, todavía Dios tiene que corregir eso. Así como vieron en uno en un tiempo y todavía quizás tiene, y otros ven en uno áreas que todavía tienen que ser santificadas. Es en la iglesia, es en la unidad, en Dios y basada en el amor, en la gloria de Dios, en la grandeza de Dios, que somos preservados. Verso 21, para que todos sean unos, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros, la unidad en Dios, un mismo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Dios soberano, un solo Salvador, para que el mundo crea que me enviaste. Es la iglesia que ahora ha sido enviada al mundo, que va a dar testimonio, y uno de los testimonios más impactantes que puede dar la iglesia es la unidad en Dios y la unidad en amor. Es un testimonio tremendo, porque en la humanidad no existe una institución humana que tenga ese tipo de unidad. Solo en la iglesia. Verso 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. ¿Se dan cuenta? Es una unidad en la gloria de Dios, es una unidad en admirar al mismo Dios, es una unidad en adorar al mismo Dios, es una unidad en estar cautivos por el mismo Dios, no es una unidad tanto en actividades bonitas que hacemos, no es una unidad tanto en tener actividades deportivas o de esparcimiento a cada rato, es una unidad en la gloria de Dios, en quién es Dios. Y ya saben ustedes, no estamos diciendo que las actividades de esparcimiento están malas en la iglesia, nosotros las practicamos. Pero eso no es una unidad sólida, consistente. Para tal caso yo me uno a un club de un deporte y ahí voy a tener mucha unidad con esa gente. A un gimnasio, a alguna institución, yo voy a tener... Pero no es la unidad en la gloria de Dios. Verso 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, ver ese grupo de personas que están unidas por el nombre de Dios, por quién es Él, por la gloria de Dios, que están conociendo por medio de la palabra que Cristo le dio a sus discípulos y que ahora ha quedado escrita, y esa palabra viene a nosotros. Verso 24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. La intercesión para que nosotros también lleguemos a la meta. Qué tremendo, Cristo al salvarnos, Él no pierda ninguno y le está diciendo, Padre, es mi deseo también que donde yo esté, y Él va a estar en la presencia de su Padre, que ellos también estén conmigo. Qué tremendo, hermano. De habernos sacado del mundo a tener un destino en la gloria de Dios, no por nosotros, sino por aquel que nos amó. Qué tremendo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, la unidad de la iglesia es así como nos preserva. Es el cristiano solitario, el cristiano que ya no siente esa pasión por congregarse, está expuesto a muchos más peligros. Aún en la naturaleza Dios nos da ejemplo, aún en los animalitos vulnerables, cómo tratan de agruparse. Y eso les da más posibilidad de supervivencia. Dios nos ha hecho parte de su cuerpo y lo que nos une es la gloria, quién es Cristo, su obra. Y el amar, el aprender a amar a los hermanos.
como Cristo nos amó. Ahora, hermanos, entonces en esas horas finales, antes del Señor ser torturado y luego asesinado, que Él lo hace, que es el medio para Él redimirnos, pagar por nuestros pecados. Es tremendo ver que el Señor nos tenga a nosotros en mente. Y ahí ha estado Él, su cuidado se manifiesta en esta oración por los suyos y aún por los que habían de creer que, como se ha hecho, indica nosotros. Si usted le dijera, un médico, le queda una semana de vida, ¿qué haría usted? Pensaría en los suyos, ¿verdad? Es más, en cierta manera nosotros alentamos que en los hogares, los padres, los esposos, siempre estén preparados como que un día se van a ir y la familia sepa, lo más que sepa que pueda, parece una repetición, que pueda saber por cuando Él no esté. Que no queden así a la deriva. Cristo aquí sabe ya que su hora ha llegado. Sus discípulos todavía no entienden. Pero qué tremendo, sabiendo lo que Él va a pasar y lo que ya estaba pasando del rechazo, cómo su corazón tenía cuidado por los suyos. Y aquí vemos por los discípulos. Pero ¿qué tal en Juan 19? Ya en la misma cruz, en la agonía, en la tortura, en un dolor increíble, inconcebible. ¿Alguna vez usted ha sufrido un dolor terrible? ¿Se ha roto un hueso? ¿Se ha golpeado al dar a luz? Bueno, esos dolores comparados con lo que Cristo pasó en la cruz son menores. No estoy menospreciando, pero cuán terrible fue el dolor de la fractura, ¿no? Y lo que Cristo pasó ahí, el sufrimiento, en medio del sufrimiento, en el capítulo 19, de pronto él, en el verso 26 dice: cuando vio Jesús a su madre, a María, y al discípulo a quien él amaba, refiriéndose a Juan mismo, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Increíble, hermano, estar en la cruz y al ver a su madre, decirle: mujer, él es tu hijo, y decirle él en el verso 27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre, aún teniendo cuidado por su madre, en plena agonía. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es tremendo. ¿Cómo no aprender de ese amor? Hermanos, hablando lo que hablábamos de la masculinidad, ahí está un ejemplo chiquito, como un verdadero varón él, aún en el momento de la agonía, pensando él en otros. Quiero cerrar, hermanos, son unos minutos más, así que tengan paciencia, respiren hondo, a ver, no vamos a hacer ejercicio, pero como dijimos, Juan 17 es la culminación del momento donde el Señor estuvo con sus discípulos. Capítulo 13, si me acompañan, de Juan, dice: antes de la fiesta de la Pascua, capítulo 13, verso 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Es algo glorioso que siempre lleves, hermano, se debe llevar también cuando se habla de la semana de la pasión, el amor de Cristo, el cuidado, el odio contra Él, pero a la vez el amor de Él por los suyos. Ahora, ¿qué vemos aquí, hermanos? No vamos a poder leer todos los capítulos, pero permítanme hacer un recorrido rápido para que cuando usted lo lea en su casa tenga una idea de cómo van pasando las cosas, porque a veces nos pasa, a mí me pasó por mucho tiempo, que uno lee la Biblia y ve muchas cosas y papim, bum, y es un enredo, es un sancocho, y no vemos el orden,
la secuencia, lo que está pasando. Fíjense que a partir de aquí, antes del capítulo 17, donde ya Cristo se dirige a su Padre, el Señor va a estar interactuando con sus discípulos y les va a estar hablando, y ellos a Él también. O sea que esta es la escena. Entonces lo primero que hace ahí, en el capítulo 13, es darles ejemplo de humildad y servicio. Ahí les lava los pies. Él está por irse, y algo que quiere dejar con sus discípulos, que es aparte de la oración, que ella hace, porque ahí le está pidiendo a su Padre, es que Él les lava los pies, que ustedes saben, era el trabajo dado al siervo de menor nivel en una casa. En las casas, los que tenían servidumbre tenían el mayordomo, que era el que encargado de todo, de supervisar la casa, pero también había ¿cómo le llamarían en México? En mi país a veces, creo que suena despectivo, sería el chulillo. Ahí está el de menor categoría, que era el encargado de lavarle los pies a los invitados, porque la gente andaba en sandalias, y entonces al llegar les lavaban los pies. Era un acto de generosidad. Y aquí Cristo, el creador del universo, hermanos, lavándole los pies a sus discípulos, dejándoles un ejemplo de humildad y servicio. ¿Cómo se ve el cuidado? Les está enfatizando el cuidado por sus discípulos, la humildad y el servicio, porque él sabía que entre ellos habían quienes querían ser más que otros. Unos querían estar a su diestra y otros a su izquierda en su reino, etcétera, etcétera. El Señor ya les había dicho, el mayor servirá al menor. El que sirva a todos, ese será el mayor realmente, en otras palabras, y les está dejando ejemplos de humildad y servicio. En el versículo 34, es toda una conversación, un diálogo en el Señor. Recuerden que también están celebrando la cena del Señor, que aquí más se detalla en los sinópticos. Lo que ocurre ahí, pero acá están en ese tiempo. Y en el verso 34 les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Es como el padre que está a punto de morir, digamos, y reúne a sus hijos, y yo estoy por partir. Quiero que se amen cuando yo ya no esté, más o menos como hizo Jacob con sus hijos. No se saquen los ojos por la herencia. El Señor diciéndoles, ámense unos a otros. Él ya no va a estar. Ámense unos a otros con el mismo amor de Él. Partes que estamos enfatizando luego, ¿verdad? Y fíjense que ahí, en el verso 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Fíjense que no entendían entonces, porque el Señor estaba diciendo, yo me voy. Ya se lo venía diciendo a los judíos, y ahora a los discípulos, yo me voy, y aún donde Él iba, ellos no podían ir. Y Pedro dice, ¿a dónde te vas? Te está yendo, no sé, ¿a qué país, no? ¿Te está yendo al norte? ¿A dónde te vas, Señor, no? Y entonces el Señor le responde, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirá después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré en ti. Y el Señor le dice, ¿tus vidas pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Fíjense, entonces, importante ver cómo el entendimiento de los discípulos no comprendían todo. Y eso te está pasando a ti y a mí en este momento. Y sin embargo el Señor está intercediendo por nosotros. Es más, posiblemente algunos de ustedes, y eso sí le tengo que hacer la reflexión, quizás ahorita algunos de ustedes ha perdido amor por Cristo. No solo que no comprende bien, como que no muestra interés ya por Cristo. Yo confío que seas un verdadero creyente, un verdadero discípulo.
porque cuando el amor se va apagando, pudiera ser señal que estás por apartarte y puede ser para siempre. Dios no cambia. Y nosotros decimos que por la palabra de Dios que los que realmente son y serán. Cristo los va a preservar. Pero hay gente en las iglesias que por un tiempo dice sí, como pasó con el Señor, discípulos por un tiempo, y que después, como dice también Juan, muchos de sus discípulos ya no andaban con él. En el capítulo 3 entonces les está hablando de su partida desde el verso 36 hasta parte del capítulo 14, porque le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Verso 4, a donde yo voy, sabéis a dónde yo voy, sabéis el camino. Yo no sé quién hizo la división de capítulos aquí exactamente. Yo lo hubiera continuado del capítulo 13, porque ya están hablando de yo me voy, desde el capítulo 13, verso 33 al final dice: a donde yo voy vosotros no podéis ir. En el verso 36 Pedro le dice: ¿a dónde va? Acá les está diciendo: voy a la casa de mi Padre. Tomás le sale con esa pregunta famosa, inteligentísima: no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Y después Felipe le dice: muéstranos al Padre, y él dice: has estado conmigo y no conoces al Padre. Verso 12 del capítulo 14 al final dice: yo voy al Padre. Les está diciendo: estoy por partir. Ellos todavía no entienden si era que se va a otro lugar. Entonces les está diciendo: yo voy al Padre. Entonces, ¿qué hace? Les dice: no los voy a dejar solos, les voy a mandar, en el verso 15, el Espíritu Santo. Estoy tomando solo los puntos principales. El Consolador, el Espíritu Santo va a venir. Yo me voy, pero no les voy a dejar solo. Les voy a rogar al Padre y el Padre les va a enviar otro Consolador, que es el Espíritu. En el capítulo 27 dice capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Les está hablando de que tengan la paz, en la paz de Él, de lo que Él ha logrado, la seguridad de lo que Él ha logrado, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer. No es una paz como el mundo la da. El mundo da una paz basada en la tranquilidad, en que todo me va bien. Pero acá el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón, en el verso 27, ni tenga miedo. Yo se los estoy diciendo. Verso 15 los está exhortando que permanezcan en Él como los pámpanos a la vid, y que sigan y que den fruto, que estén seguros del amor de Dios por ellos. Verso 9 del capítulo 15 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Pero también en el capítulo 15, el verso 18 les advierte del aborrecimiento del mundo. ¿Se dan cuenta cómo hay? No es una ensalada donde el Señor habla de muchas cosas. Hay una idea, hay una secuencia. Les está diciendo: yo me voy, ellos no entienden. Él está tratando de explicar: voy al Padre. Tampoco comprenden bien algunos de ellos. Y les está diciendo: pero yo me voy. Sin embargo, voy a enviarles otro Consolador. ¿No? Les dejo mi paz. Permanezcan en mí, sigan dando fruto aunque yo ya no esté. Y el mundo los va a aborrecer, en el resto del capítulo 15. ¡Qué precioso! Hay un orden. En el capítulo 16, por lo tanto, desde el verso 7, les reitera que el Espíritu Santo va a venir y que Él va a hacer la obra. Hasta que llega ya el capítulo 17, donde intercede por ellos. Para terminar, hermanos, acompáñenme al Evangelio de Mateo. Capítulo 23. Estamos viendo el cuidado del Señor por sus discípulos. Todos esos capítulos, cómo el Señor está en el último momento que va a estar con ellos, hablando aquí antes de morir.
porque después el Señor pasa tiempo con los discípulos después que resucita. Pero antes de morir, miren cómo Dios, el cuidado que tiene Dios por ellos, el Señor. Ahora, Mateo hace otro énfasis en cuanto al cuidado del Señor por ellos. Mateo 23 también ya se está acercando la hora final del Señor. Y Mateo va a hablar, como los demás evangelios sinópticos, de otros aspectos que no menciona Juan. Y en su cuidado por ellos les está advirtiendo del fariseísmo, de los fariseos. La semana pasada hablamos un poco de ellos, no vamos a entrar hoy día. Lo que estoy tratando de hacer en este momento no es correr por correr, sino quiero que vean que las Escrituras tienen un sentido, es una historia, es una narrativa. No está tirado versículos y ideas así al azar a ver qué sale, porque de nuevo muchas veces se lee la Biblia y la gente sale con dolor de cabeza porque no ve un orden. Hay una secuencia, hay una idea, es una mente inteligente la que está narrando las cosas. No es un ADHD, no es alguien que tiene esas cosas, no, es el Espíritu de Dios y es un escritor, por medio de un escritor, que están armando una secuencia que tiene sentido. Entonces en el capítulo 23 les está hablando a los fariseos, les está reprendiendo la hipocresía, todo lo que hay en ellos. Y los discípulos están escuchando. En Juan dice, el mundo se aborreció. Y los discípulos tenían bien en claro que él consideraba a los fariseos y a los judíos que no creían en él como el mundo, del cual Dios los rescató. Verso 37, recuerden bien el anuncio lamentablemente del verso 37 al verso 39 del juicio que viene sobre Jerusalén, porque Jerusalén lo rechaza, mata a los profetas, apedrea a los que les son enviados. Y él dice, vuestra casa es dejada desierta. Hermano, Israel ya no más es el pueblo de Dios en el sentido de la salvación, no más, ya eso ya no es así. Judíos todavía son salvos, pueden ser salvos, y anhelamos conforme a Romanos 11, un despertar, un avivar de muchos judíos que vengan a reconocer. ¿Qué van a reconocer? A Cristo, pero van a reconocer al que traspasaron, van a reconocer la locura que cometieron sus padres, van a reconocer ese pecado tan horrendo y recibirán gracia y perdón. Es increíble el amor de Dios, pero Cristo ya no está ahí. Y esa casa queda vacía hasta el día que digan, bendito el que viene, el nombre de Dios. Cuando recobren por la gracia de Dios ese sentido de decir que alguien viene en nombre de Cristo, que Cristo viene y que ellos reconozcan que viene de parte de Dios. Entonces en el capítulo 24, cuando ustedes lean, en el capítulo 24 el Señor, en su cuidado por sus discípulos, les va a anunciar cosas que están por venir. Y lo primero que se menciona es la destrucción de Jerusalén que ocurre en el año 70. Normalmente, sobre todo la primera parte, desde el versículo 1 hasta el 26, normalmente en las iglesias cristianas se dice que este pasaje habla del rapto. Este pasaje no habla del rapto. Ese pasaje habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70, que el Señor le está diciendo en su cuidado a sus discípulos, esto va a pasar. Ese capítulo, cuando ustedes lo lean, va a comenzar los discípulos mostrándole al Señor el templo tan bonito que había hecho Herodes, que Herodes, ya les he explicado varias veces, él mejoró el templo de Zorobabel, no que lo destruyó, pero hizo un update y era un lujo. Y le muestran las grandes piedras y el Señor le dice, no va a quedar nada, piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces luego los discípulos le dicen, le han dicho que el templo va a ser destruido, y en la mente de ellos decían, cuando eso pase es el fin del mundo.
porque ellos no veían a Dios fuera de Israel, ni una hora más allá de Israel. Entonces, en la escatología judía, el día que pasara eso es el día final. ¿Qué está pasando acá? Y le piden que les explique cuándo van a hacer estas cosas, qué señal va a haber de tu venida, del fin del siglo. Y ahí el Señor comienza a decir, cuidado, no les engañen a ustedes. El cuidado del Señor, no los engañen falsos cristos, falsos profetas. Ese es tener cuidado por los discípulos. Hermanos, si el Señor hoy día me llamara a su presencia, a mí me hubiera gustado decirles realmente también lo mismo. Que Dios los guarde y tengan cuidado de los falsos cristos, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, que siempre han habido y siempre pues se multiplican como conejos, porque ellos tuercen varios y muchos, aún verdaderos pastores y ministros, caen en esas doctrinas equivocadas, etcétera, porque lo que dicen es tan seductivo y atrae a tanta gente que todo el mundo quiere hacer crecer las iglesias, y aún verdaderos creyentes a veces caen en esos errores y los copian. Pero los líderes, los que inician esos movimientos, son hijos de Satanás, de las tinieblas. Son ministros de Satanás, como Pablo mismo les llama. Y hay espíritus, hay demonios detrás de ellos, por eso profetizan y tanta cosa. Pero hablan un falso evangelio, hablan de otro Cristo, hablan de otras cosas. No tienen temor de hablar de las potestades superiores con menosprecio. Maldicen. Son sensuales. Tú lo ves en su forma de vestir, de ellos y de ellas, porque también profetizas, salen por todos lados. Son terrenales, tú ves cómo aman las riquezas. Y el Señor les previene de falsos cristos, le va a decir, vas a ver luchas entre nación contra nación, hay motines. Este es algo que se cumple cuando en lo que se conoce como la guerra de los judíos contra Roma, que acaba con la destrucción de Jerusalén. Por eso el Señor les dice que el que está en Judea huya a los montes. Si fuera el rapto no tendría que decir huya. Si usted va a estar en Judea, vas a ser arrebatado. O sea, el Señor en su cuidado está dejando a sus discípulos y aún a los que van a creer, y les va a decir, va a pasar esto. Por causa del aborrecimiento y haber matado a los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué viene un castigo tan fuerte sobre Israel, hermanos? Porque saben que cada vez que Dios hace algo en la tierra, es increíble. Somos tan atrevidos que le decimos, ay, como que Dios, ¿por qué? ¿Por qué te pasaste de la mano? Y no vemos la maldad del ser humano, no vemos el pecado. Una de las cosas que dice la Escritura claramente que Dios abomina es la mano derramadora de sangre inocente. Y no ha habido nadie más inocente en toda la existencia del universo, porque Él existe aún antes del universo, que el Santo Hijo de Dios. Y no se olviden que cuando Él estaba por ser crucificado, Pilato le dice, aquí está el hombre, yo no veo delito en él. Pilato, el gobernador, el representante de Roma que tenía la autoridad para la pena de muerte, y ellos le decían, crucifícale. Y hasta Pilato trata con astucia, le saca a un delincuente, a un revoltoso como Barrabás, un revolucionario, digamos, que también había cometido homicidio. Y ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Comparen. Es como decir, te suelto una oveja o te suelto qué cosa, qué animal salvaje pudiéramos usar. Un lobo. Y ellos dicen, suéltanos al lobo. Y esto es lo que dicen todos los que estaban ahí. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Dios abomina las manos que derraman sangre inocente. Por extensión, hermanos, fíjense en el país que usted vive. Piense en Estados Unidos como creyente, no como americano.
Piense que usted está viviendo en un país y en una cultura donde se asesinan niños y donde el presidente es el hombre impío que está ahorita en el poder. Hace unos pocos días le habla a la nación y tiene el atrevimiento, la locura y la desfachatez de hablarle a los miembros de la Corte Suprema y decirles que haber abolido la ley que permitía el aborto fue un error de ellos. El representante de esta nación, donde más de 50 millones de niños inocentes han sido asesinados cruelmente, porque el aborto es cruel, es salvaje. No es que se duerme un niño y sale. No, los niños se defienden dentro del vientre. Los niños son quemados vivos, los niños son aspirados, son destruidos. Y eso que nosotros, eso pensamos de niños, pero estamos hablando del Hijo de Dios. Y después ni qué decir cuando hablamos de los hijos de Dios. ¿Cómo creen que ve Dios cuando Israel, sus líderes, los judíos, persiguen, rechazan a gente inocente cuando matan a Esteban? Oh, hermanos, la paciencia de Dios es muy grande, pero a veces nosotros decimos, ay, pero ¿por qué el castigo tan fuerte? Fue terrible la destrucción de Jerusalén. Y el Señor, pero a sus discípulos les dice, cuando vean estas señales, huyan. ¿Por qué? Porque lo normal es esconderse en Jerusalén, que es una ciudad amurallada. Si vienen enemigos, pero el Señor le está diciendo al contrario, cuando vean tropas, ustedes huyan, porque Él sabe que las va a destruir. Y les dio plazo todavía, aún a los judíos, y los judíos no fueron necios. Porque el primero que asedia a Jerusalén era el general, uno de los generales más exitosos de la historia de Roma, que era Vespasiano. Pero cuando muere Nerón, él vuelve a Roma y quita el asedio. Y después manda a su hijo a Tito. Y Tito arrasa. Bueno, aún él tuvo la intención de perdonar, pero los judíos, ¿saben por qué se amotinaban? Creyendo en falsos profetas, en falsos mesías. Hermanos, el tiempo se me acabó, pero si ustedes ven el resto de Mateo, acá el Señor los está en su cuidado advirtiendo, esto va a venir, pero no es el fin. Después el Señor les va a hablar del rato, porque dice, uno va a estar, cuando le dice más adelante, le dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Ahí sí, eso es una referencia a la venida del Señor, donde el Señor nos va a llevar, y ahí acaba la historia de la humanidad. Entonces los va a exhortar a velar. En el final del capítulo 24, a servir a los hermanos. Capítulo 25, a velar como las vírgenes prudentes, las vírgenes sabias. Es el cuidado del Señor. Los guarda animándolos en el capítulo 25, verso 14 en adelante, a poner en práctica los dones que Dios le ha dado. En el capítulo 25, verso 31, cuando viene que va a venir un juicio. Qué cuidado del Señor por su pueblo, hermanos, tan grande, por los suyos, consolándolos, animándolos, no dejándolos solos, exhortándoles, anunciándoles lo que va a venir, para que ellos sean guardados. Les invito a poner en pie. Es precioso y nos conmueve ver al Señor Jesús en esos momentos ya culminantes de su ministerio aquí, teniendo tal cuidado por sus discípulos. Oremos. Padre, gracias. Gracias por nuestro Salvador, porque tú nos has rescatado del mundo, ahora somos tuyos. Somos tus discípulos, que Cristo nos ha dado a conocer, oh Padre, tu nombre. Al verle a Él, te vemos a ti. Al escuchar tu palabra, al leer tu palabra, te vemos a ti, oh Dios. Él nos ha dado a mostrar la gloria tuya.
y ver el cuidado de nuestro Señor por sus discípulos, aun cuando ya estaba el fin de su ministerio cerca, nos conmueve, nos alienta de ver que ese mismo cuidado se está teniendo por nosotros hoy en día. Te confesamos, Dios, que como discípulos sí, todavía tenemos tantas cosas, así como Pedro y Tomás y todos, y ellos todavía no entendían, no sabían, ellos no sabían quién iba a ser el traidor, no entendían a dónde iba, y tantas cosas. Y aún te abandonaron, Dios, Señor Jesús, cuando fuiste apresado. Sin embargo, tú todo lo hiciste en amor, en un amor eficaz que ha logrado la salvación, que logra también la preservación de nosotros a pesar de nuestras imperfecciones, errores, faltas, de las cuales no nos sentimos orgullosos ni las justificamos, sino que por el contrario lo único que podemos hacer es alzar nuestra voz en alabanza, en gratitud a ti, porque en ti estamos seguros y tú nos preservarás hasta el fin en tu poder, por tu obra, por tu intercesión, Señor Jesús. Gracias te damos de todo corazón. Y seas tú glorificado, Padre, en Cristo Jesús, en tu iglesia. Amén. Tomemos para terminar, hermanos, este canto para ver en Cristo nuestro sostén y fortaleza, y de ahí quedamos despedidos.
Qué precioso. El Señor nos sostendrá hasta el fin, hermano. Y cuando tú no veas la salida, el Señor dará la salida. Que el Señor les bendiga. Pueden saludarse, hermano.